Les saludo en esta nueva semana, espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la agenda de hoy con la bienvenida, el desarrollo del tema, la asignación de la tarea y el cierre. La cita de este día: la única diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar. Los medios donde se les va a enviar siempre es por WhatsApp, el sitio web y Claro. El tema que corresponde esta semana es arquitectura de la computadora. Este tema es un poco amplio, así que lo vamos a hacer en 2 sesiones. Esta semana veríamos la primera parte y la otra semana vamos a ver la segunda parte. Y por la naturaleza del tema vamos a dejar 2 tareas. La primera tarea va para esta semana de la primera parte, y de la segunda parte la voy a enviar la otra semana cuando concluyamos este tema. ¿En qué consiste la arquitectura en el entorno informático? Proporciona una descripción de la construcción y distribución física de los componentes de la computadora. Ahora vamos a ver el concepto de la unidad del sistema. La unidad central del sistema, o System Unit en inglés, es el centro de operaciones de cualquier computadora existente en el mercado actual. En la unidad central del sistema se alojan los componentes y circuitería que va a realizar las tareas fundamentales de la computadora. Al abrir la unidad central del sistema de una computadora se pueden apreciar una serie de componentes, los cuales son la placa principal, que es la motherboard, el microprocesador, o conocido también como la unidad central de procesamiento, CPU, los cables de alimentación y de datos, memoria principal, unidades de almacenamiento y fuente de alimentación eléctrica. Entonces, a la computadora en sí, lo que está dentro es la unidad del sistema. ¿Y qué es lo que tiene la unidad del sistema? Lo que es la motherboard, los discos duros, la memoria RAM, el microprocesador. Todos estos componentes están conectados, y también hay conectados cables de la fuente de poder que nos está dando la alimentación. Entonces, esa parte interna con todos esos componentes internos es la unidad del sistema. El CPU, como lo acabamos de ver, es el microprocesador. Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros decimos el CPU, pero en realidad no es el CPU. A la computadora le decimos CPU a ese gabinete. El gabinete es una caja. Dentro de esa caja, o case, gabinete o case se le llama, va la unidad del sistema, que es donde están todos estos componentes: la motherboard, el microprocesador, cables de alimentación, memoria principal, unidades de almacenamiento, fuente de alimentación eléctrica. Todo eso está dentro del case. Entonces, lo que está dentro del case es la unidad del sistema. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí está la imagen. Aquí estamos viendo un ejemplo de la unidad del sistema. Ahí pueden ver las motherboard, los fans, el disipador, que es este ventilador que está encima del microprocesador. Ahí podemos ver slots, cables SATA que van conectados de la motherboard a los discos duros SATA. Podemos ver los cables de alimentación que vienen de la fuente, los cables Molex, que van a ir interconectados a la motherboard. Entonces, todo esto que estamos viendo acá en este ejemplo, esa es la unidad del sistema. Esta caja que vemos aquí, el case o gabinete, simplemente nos sirve para montar toda nuestra unidad del sistema. Ahora vamos a ver lo que es la placa base o motherboard, también se le conoce. Aquí podemos ver la imagen ya en sí de lo que es la motherboard.
que es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador, así como lo vimos en la imagen anterior. Esta es una motherboard que ahorita no tiene ningún cable conectado. Lo único que tiene montado es el microprocesador, el disipador que está encima del microprocesador y una memoria RAM que se ve ahí. No tiene nada más. Entonces a esa motherboard todavía le falta conectarla a la fuente. Ahora vamos a ver lo que es el zócalo. Es un sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica instalado en la placa base que se usa para fijar y conectar un microprocesador. ¿Dónde está este zócalo? En la motherboard. Veamos la imagen anterior. Está debajo de este disipador, o si usted lo ve como que fuera un ventilador, está debajo de esto. Ahí está el zócalo. Entonces en el zócalo es donde se monta el microprocesador. Aquí puede ver una palanquita. Entonces esta palanquita se desengancha porque está enganchada en esta parte de acá. Entonces se desengancha y esto se levanta. Entonces toda esta placa que está a la orilla se quita como que fuera una compuerta. Usted introduce el microprocesador a que coincida con la posición de los pines, y una vez se haya puesto, entonces ya solo se baja esta palanquita y se engancha acá. En esta parte de acá se engancha, y entonces ese es el zócalo, el que va a contener lo que es el microprocesador. Una nota bien importante: para cambiar un microprocesador de nuestra motherboard debemos de saber el número de socket en nuestra motherboard. Cada modelo de motherboard tiene un número de socket único. Para saber el número de socket debe ver el modelo de su tarjeta madre y buscarlo en internet. Eso quiere decir que cuando usted quiere cambiar ya sea el microprocesador o disipador, o sea el ventilador que usted está viendo acá, este de aquí, tiene que saber el número de socket de acuerdo al modelo de su motherboard y buscarlo en internet. Eso es lo que está diciendo. Pero la vez pasada les comenté que si no querían destapar o andar buscando, estaba el programa CPU-Z, que se le da el número de socket de su motherboard. Entonces ya teniendo el número usted lo puede comprar, porque sin saber el número no se puede comprar nada, porque corremos el peligro que no le quede y sea un gasto innecesario. Ahora vamos a ver otra ranura de expansión. El concepto de ranura de expansión, que es un elemento de la placa base, también se le llaman slot, de una computadora, que permite conectar a esto una tarjeta adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco. Entonces aquí vemos un ejemplo de diferentes ranuras o slot de expansión. Por ejemplo, podemos ver las más actuales, que son las PCI Express X16, las X1. Estas varían por tamaño, porque en ellas usted puede conectar ya sean tarjetas de red, tarjetas gráficas, etcétera, y otros componentes que son compatibles con las PCI Express de acuerdo al tamaño. La AGP estaba antes de la PCI Express, entonces en este slot se conectaban las tarjetas de video. Todavía hay computadoras un poco más antiguas, y hay personas que todavía las tienen en uso, todavía utilizan este tipo de ranura, la AGP. Ya en las más modernas, este ya está descartado, este slot AGP. Y están los PCI
que también se utilizan para conectar tarjetas de red, de sonido y otros componentes que son compatibles con PCI. Entonces esa es la función. Este es otro slot de expansión. Entonces ahí tenemos esos ejemplos de lo que son slot de expansión, que usted puede poner más componentes o adicionar algún componente que no tenga su unidad de sistema. Y aquí podemos ver, bueno, ahí les adelanté el concepto de ranura GP, que servía para conectar tarjetas gráficas. Entonces ahí vemos la figura de cómo eran las ranuras AGP. Ahí podemos ver las ranuras PCI, que ya las habíamos visto también. Proviene de las siglas de Peripheral Components Interconnect o componentes periféricos interconectados. Este tipo de ranura fue desarrollado por Intel y lanzado al mercado en 1993 con una capacidad de datos de 32 y 64 bits para el microprocesador Intel Pentium. Entonces acá, como les digo, se pueden conectar tarjetas de red, de sonido, tarjetas inalámbricas. Esa es la función básicamente. Y las PCI Express, que son las más modernas, que no solo sirven para conectar tarjetas gráficas, sino que también se pueden conectar tarjetas de red y otras tarjetas por ahí que son compatibles con PCI Express. Así que aquí podemos ver unas imágenes de algunas de las ranuras PCI Express X16 de esas dimensiones, la X16. Y ahora vamos a ver el concepto de puente norte, y aquí podemos ver la imagen de cómo es el puente norte. Y también se le conoce en inglés como North Bridge, el chipset puente norte. Así se le conoce como chipset puente norte, pero la mayoría le dice puente norte. Este chip controla las funciones de acceso desde y hasta el microprocesador AGP, PCI Express, memoria RAM, video integrado, dependiendo de la placa, y el South Bridge, que es el chipset puente sur, que ya vamos a ver en qué consiste. Entonces este chipset puente norte es bien importante porque vean todo lo que controla. Controla el microprocesador, controla las AGP, controla los PCI Express, controla la memoria RAM, el video integrado y además el South Bridge. Entonces controla todos estos componentes. Esa es la función del puente norte. Para saber, la nota que nos da es para saber diferenciar dentro de la motherboard cuál es el puente norte y cuál es el puente sur. Tome en cuenta que el puente norte siempre está cerca del microprocesador. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted ve esta imagen cerca del microprocesador, ese es el puente norte. Esa es la manera de identificarlo. Entonces, este es el puente norte y siempre tiene que estar cerca del microprocesador. Y como les dije, estas son las funciones que tiene él: controlar todos estos componentes, incluidos el puente sur. Ahora vamos a ver qué es el chipset de puente sur o el South Bridge. Es un circuito integrado que se encargará de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida, que ya vimos cuáles eran los dispositivos de entrada-salida en el primer periodo. Vimos eso. ¿Y cuáles eran? Algunos ejemplos de dispositivos de entrada y salida es el mouse y el teclado. El puente sur no está conectado a la unidad central de procesamiento. ¿Qué era la unidad central de procesamiento? El CPU o microprocesador, sino que se comunica con ella indirectamente a través del puente norte. Lo que nos está diciendo aquí que tiene una comunicación con el puente norte. ¿Por qué habíamos dicho?
porque el puente norte se encarga de controlar el puente sur, por eso se comunica con ella indirectamente. La funcionalidad encontrada en los puentes sur actuales incluye los siguientes soportes, que son la interconexión de componentes periféricos, que son los dispositivos de entrada y salida, controlador para el acceso directo a memoria, controlador de interrupciones, controlador para Integrated Drive Electronics, que son los IDE. Cuando habla de los IDE, estos se utilizan para conectar discos duros IDE y la administración de potencia eléctrica APM y ACPI. El BIOS, que eso lo vamos a ver más adelante en temas posteriores, vamos a ver en qué consiste la BIOS y para qué sirve. Y interfaz de sonido, ahí dice el AC97 o el HD de audio, el High Definition. Y esta es la imagen del puente sur. Y vamos a ver otro concepto, que en arquitectura de computadoras el bus de datos o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora. Aquí básicamente eso nos está diciendo que el bus de datos sirve para la transferencia de datos entre componentes de una computadora. Y dice que está formada por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores, condensadores, además de circuitos integrados. Y acá nos va a mencionar dos tipos de transferencia en los buses de datos, que es el bus serie, que solamente es capaz de transferir los datos de bit a bit. Es decir, el bus tiene un único cable que transmite la información. Y el bus paralelo, el bus de datos paralelo, permite transferir varios bits simultáneamente, por ejemplo 8 bits. Entonces esa es la diferencia, que el de serie va bit por bit y el paralelo los transmite en simultáneo. Ahora vamos a ver el concepto de chipset, la traducción circuito integrado auxiliar. Es el conjunto de circuitos integrados diseñados con base en la arquitectura de un procesador. En algunos casos diseñados como parte integral de esa arquitectura, permitiendo que este tipo de procesadores funcionen en una placa base, que es la motherboard. Sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, los puertos USB, mouse, teclado, entre otros. Entonces básicamente lo que hace el chipset es un puente de comunicación con el resto de componentes, como lo son, dice ahí, memoria, tarjetas de expansión, que son los slots, es lo mismo slot que tarjeta de expansión, puertos USB, mouse, teclados, que forman parte tanto mouse y teclado de los dispositivos de entrada y salida. Y ahora vamos con la tarea individual. Como les dije al inicio, este tema es un poco extenso. Entonces, como ahorita acabamos de concluir la primera parte de este tema, vamos a dejar la primera tarea, que va a valer el 50%, y el otro 50% de la tarea de este tema lo voy a dejar la próxima semana, porque hasta entonces voy a explicar en qué va a consistir esa tarea. Por eso tenemos que ver la otra semana algunas cosas para poder resolver la tarea de la próxima semana. Así que por el momento solo vamos a resolver estas preguntas. Así de que la primera, ¿qué es el socket o zócalo? En la misma clase está y lo puede buscar para responderlo. Y lo mencioné también. ¿Qué es una ranura de expansión? Igual en la misma clase está y yo también lo mencioné.
En la 3, ¿qué tipo de tarjetas podemos conectar en una ranura AGP? También mencioné esa parte. Y la 4 dice qué ranuras pueden servir para la conexión de tarjeta de video. También las mencioné, qué ranuras sirven no solo para tarjeta de video, sino que también se pueden conectar otro tipo de tarjetas. Y esas son las que se están utilizando actualmente. Ya lo mencioné también. Y ahí están en la diapositiva. Todas esas preguntas están en la diapositiva. ¿Qué chipset se encarga de administrar o gestionar la RAM? Recuérdense que vimos el chipset Puente Sur y Puente Norte. Entonces ahí tiene que leer cuál de los dos chipsets controlan la memoria RAM, si es el sur o el norte. En la siguiente, ¿qué tipo de tarjetas podemos conectar en una ranura PCI Express? También yo mencioné que no solo un tipo de tarjeta se puede conectar, sino que otras por ahí que mencioné. Y la última, investigue acerca de las diferentes ranuras PCI Express y su función. Ahí vimos una imagen de dos tamaños de ranura PCI Express. Entonces, dependiendo del tamaño, así es el tipo de tarjeta que se puede conectar. Esa sí hay que investigarla externamente, no está en el documento. Pero todas las demás, esas sí se encuentran en el documento. En la 4 tenga cuidado porque dice qué ranuras. O sea que no solo es de un tipo de ranura en que se pueden conectar las tarjetas de video. También hay otra ranura que se puede. Entonces, ojo ahí, no vaya a poner un solo tipo de ranura. Ahí hay otra adicional también en donde se pueden conectar. Y la fecha y forma de entrega puede hacerlo en el cuaderno y tomar fotografías para enviarlo al correo. También puede hacerlo de forma digital y enviarlo al correo Classroom. También se puede en el WhatsApp. Por ahí les dejo mi correo y la fecha de entrega es para el viernes 11 de junio. No se nos olviden nuestros datos, nombre completo, número de lista, grado, sección y la opción. Y con esto concluyo la sesión de este día. Espero pasen una bonita semana y nos vemos en la siguiente.